Hay un contexto interesante respecto a lo que ha ocurrido con este ataque a Siria. Por un lado, el presidente Trump hablaba anoche en las cadenas estadounidenses y decía de que todo país civilizado debe intervenir ante lo que está ocurriendo en el conflicto sirio, y se refería pues a la situación del ataque con químicos que dejó cerca de 100 personas muertas y entre ellos muchos niños. Él decía también que no se podía contemplar pasivamente ver cómo estos niños hermosos, decía, se encontraban la muerte a raíz de esta situación del uso de armas químicas, pero también hay otras reacciones que se han generado a partir del lanzamiento de misiles, como por ejemplo Rusia, que ha dicho que es lo más inadecuado que se pudo haber hecho, lanzar un ataque directo, un ataque militar a Siria, a posiciones sirias. ¿Cómo debemos interpretar las diferentes reacciones que están surgiendo y las diferentes justificaciones que están surgiendo a raíz de este lanzamiento de misiles sobre posiciones sirias? Bueno, también conocí la posición de China y la posición de otros países, incluso de Europa. Y es que el punto es el siguiente: ¿estamos apostándole a una escalada de violencia a nivel global o estamos apostándole a una solución pacífica? Todo acto, sobre todo donde aparecen víctimas civiles como producto de cualquier operación militar, es censurable, es condenable, y siempre lo vamos a censurar y lo vamos a condenar. Pero si nos ponemos en aquella lógica de ojo por ojo, pues como decía Gandhi, nos vamos a quedar ciegos, ¿no? Y lo más importante es que se ocupen los mecanismos de presión internacional, que se ocupen los mecanismos de diálogo, que se ocupen los mecanismos diplomáticos para buscar una salida. Sabemos que el conflicto de Siria no es sencillo, ya tiene varios años. Bueno, hay otros conflictos más antiguos, el conflicto en Medio Oriente también, que no se ha resuelto, tiene muchos años, y siempre se ha tratado de buscar una salida diplomática a la situación. Nosotros no tenemos misiles, no tenemos armamento pesado y sobre todo no tenemos esa voluntad de que se polarice, se incrementen las guerras, y por lo tanto nuestra posición siempre va a ser que se busque una solución, que se busquen presiones diplomáticas si es necesario, pero no podemos seguir teniendo más muertos por operaciones militares, sobre todo en población civil. Bolivia ha solicitado que se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de emergencia ante lo que está ocurriendo en Siria. ¿Qué posición puede asumir El Salvador ante este tipo de situaciones, ya que se va a discutir, digamos, el tema en un organismo como Naciones Unidas? Es buena idea que se reúna el Consejo de Seguridad. Nosotros no somos miembros. Como sabemos, solo hay un grupo de miembros permanentes y otros por elección, por turnos cada cierto tiempo, pero nos parece que es un buen paso que haya una discusión en el Consejo de Seguridad. Ahí están las grandes potencias, por cierto, y que se decidan mecanismos de presión para que el diálogo y la negociación produzca resultados en Siria, y que no sigamos con esa escalada de violencia, porque a lo que nos va a llevar es a más muertos. Pues cuando hay ataques militares normalmente hay muertos, y desgraciadamente quienes pagan mayor parte de las consecuencias es la población civil. Obviamente, pues nos estamos a la expectativa de la información que está surgiendo sobre esta situación que pone en primer plano a Siria y el ataque lanzado por Estados Unidos. Pero, ministro, ya que estamos hablando de organismos internacionales, hablemos de la Organización de Estados Americanos y la situación de Venezuela. El secretario general de este organismo, Luis Almagro, dijo en una entrevista a una cadena internacional, y lo voy a citar, que en Venezuela hay una dictadura y debe elegirse un nuevo gobierno con legitimidad democrática que le permita salir del pozo. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones que se han dado justo días después de los debates internos ahí en Washington, también en la sede de la Organización de Estados Americanos? Bueno, lo usual en un secretario general de un organismo internacional es que interprete el consenso de los países que lo han electo como secretario general. O sea, siempre vemos, por ejemplo, al secretario general de Naciones Unidas, al anterior secretario Ban Ki-moon, al actual secretario Guterres, siendo muy cuidadoso y muy preciso con las opciones y con las posiciones que va a tomar. ¿Por qué? Porque ellos al final del día representan a todos los países de los cuales ejercen la Secretaría General de la organización. Así que es muy importante que los secretarios generales de estos organismos se pronuncien, pero que traten también de interpretar el consenso de los países. Creo yo que el tema de entrar en adjetivos a ese nivel
de los secretarios generales. Bueno, el secretario general Guterres no lo ha hecho. Es un poco complicado para facilitar salidas a una situación tan difícil como la de Venezuela. Y es que la situación de Venezuela no se puede resolver ni tomando partido por la oposición, ni tomando partido por el gobierno. Mira, el gobierno, los sectores que están en el gobierno, aunque en algún momento dejen de ser gobierno, van a seguir estando ahí en Venezuela. Y los sectores de la oposición, aunque sigan siendo oposición o aunque lleguen al gobierno, van a seguir estando ahí en Venezuela. Es lo que ocurrió aquí en el país cuando estábamos en un conflicto armado. ¿Y qué decidimos? Bueno, vamos a ser salvadoreños todos, vamos a seguir viviendo en este país y tenemos que buscar un arreglo mínimo para no seguirnos matando y para que resolvamos nuestras diferencias por la vía política. ¿Es perfecto la democracia salvadoreña? No, pero es mucho mejor que lo que pasaba durante el conflicto armado. Y ahora tenemos debates muy polarizados, muy polarizantes, por cierto, a veces para mi gusto de muy bajo nivel, pero al fin del día no nos estamos matando y aceptamos que somos salvadoreños todos y que vamos a vivir en este país. La mayoría de nosotros no está pensando en que no va a vivir en este país. Entonces, el mensaje para Venezuela es igual. Siempre van a estar ahí esos dos sectores. Tienen una oposición muy encarnada, la están polarizando, una oposición entre ellos me refiero, no solo a los sectores de la oposición, están polarizando cada vez más al país y lo peor que nosotros podríamos hacer es meternos en esa espiral de polarización. Tienen que haber voces cuerdas que les digan, miren, tranquilos, busquen una solución. El Vaticano ha acompañado una propuesta de salida, los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos están acompañando una propuesta de salida y busquemos una salida. Van a seguir viviendo ahí juntos, van a seguir codo a codo y tienen que ver cómo sacan adelante a ese país. Y por eso nosotros incluso estamos haciendo gestiones adicionales como país para que se dinamice el diálogo y se avance hacia resultados concretos. Y planteamos una iniciativa, yo he hablado en los últimos 2 días con muchos cancilleres de la región y hemos planteado una iniciativa de solicitar a su santidad que dinamice el diálogo a través del acompañamiento que venían dando. Entonces se harán llamadas de varios presidentes de la región a su santidad el Papa para que el Vaticano, junto con los expresidentes, dinamice el diálogo y que nosotros acompañemos ese proceso. Eso es algo que yo lo he dialogado con varios cancilleres, todos estamos de acuerdo en esa idea, porque nadie está planteando aquí que nos salgamos del diálogo. Todos estamos planteando en que haya un diálogo, pero por supuesto un diálogo constructivo donde se produzcan resultados para beneficio de Venezuela. Esta iniciativa obviamente se aleja de la resolución que se emitió en la Organización de Estados Americanos, donde se menciona que había una alteración inconstitucional en Venezuela. Pues esa es una resolución del momento en que desafortunadamente se suprimieron los poderes de los diputados. Esa medida fue revertida, ¿verdad? Y los diputados recuperaron sus poderes. Pero si ves algunas declaraciones de la OEA, incluso las últimas, lo que plantean es que se debe seguir buscando una salida por la vía del diálogo. Así que cuando se quiere simplificar la situación y se quiere decir quiénes están a favor y en contra, incluso dicen de Venezuela. Venezuela son todos los venezolanos, no solo es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y si a nosotros nos preguntan si estamos a favor de Venezuela en su totalidad, del gobierno, de la oposición, de todos los venezolanos y venezolanas, nosotros lo que más queremos es que ellos, como buenos hermanos venezolanos, entre ellos resuelvan esa situación. Nosotros podemos acompañarles, podemos ayudarles, podemos pedir que el Vaticano tenga un rol más activo, pero al final del día son ellos los que tienen que acordar una vía de solución a sus problemas. Bueno, y hablando de Venezuela, también fue objeto de discusión en la Asamblea Legislativa, en la sesión plenaria que se desarrolló ayer jueves en este órgano de Estado. Se habló de emitir un pronunciamiento como Asamblea Legislativa y el debate, pues como ya lo decíamos, fue un tanto áspero. A continuación tenemos parte de lo que ahí se dijo.
Y una cobardía para defender lo propio. Es una pena, candil de la calle y oscuridad de su casa, que estos que dicen presente por la patria, no sé de qué patria hablan, porque lo que es la propia no la defienden, y más de alguno hasta dice que no deberían de estar cerca aunque los tenga curul de por medio. No se les ha quitado la maña de apoyar a asesinos. Yo creí que ya era cosa superada. Entonces, desde aquí quiero repudiar este pronunciamiento que por un lado es vergonzoso. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones que se daban al calor de aprobar este pronunciamiento que tiene que ver con la situación de Venezuela. Al final fue aprobado. Ministro, ¿cómo se tiene que tomar esta situación que viene pues a sumar a un debate que ya se venía dando desde hace días? Bueno, yo no suelo pronunciarme sobre las declaraciones de miembros de nuestro Parlamento. De hecho, yo fui parlamentario y entiendo los alcances de las declaraciones y los debates. Pero lo que quiero decir es que todos deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo en concreto para ayudar a una salida en Venezuela. Está bien, puede haber retórica, puede haber planteamientos, cada quien puede expresar lo que piensa, pero al final del día, ¿qué acción concreta estamos haciendo para que se resuelva el problema? ¿Le estamos echando más leña al fuego o estamos tratando de apaciguar los ánimos y de buscar una solución? Nosotros estamos por esa segunda opción. Nosotros no queremos una espiral de que se vaya aumentando esa situación y que derive en una confrontación social mayor que puede llevar a que corra sangre en Venezuela. Nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es que se busque una salida por la vía del diálogo y la negociación. Y cada uno de nosotros se debe preguntar eso. Claro, es muy fácil jugar en la retórica, ¿no? y simplificar e incluso caricaturizar posiciones, pero eso no es responsable con la gente que día a día está enfrentando la problemática en Venezuela. Bueno, y la situación de Venezuela ha tenido diversos puntos, sobre todo aquí en El Salvador. Días atrás se hablaba de esta situación que estaba tratándose en la sede de la Organización de Estados Americanos. Y a raíz de esto, bueno, se dieron las declaraciones del senador republicano Marco Rubio, que él mencionaba de que Estados Unidos debería estudiar la cooperación con los países que estuvieran respaldando a Venezuela, y entre esos mencionaba a El Salvador y mencionaba a Haití y a otras naciones. Pero ¿qué podemos deducir ahora ya que el tiempo ha pasado y que incluso ya usted y otros miembros de los políticos salvadoreños se han reunido con el senador Marco Rubio y han hablado sobre este tema? ¿A qué podemos llegar luego de esta declaración que generó, digamos, impacto aquí en El Salvador y luego de esta reunión que ha sostenido con ustedes? Bueno, como te he dicho en otras ocasiones, yo siempre parto de lo que se puede conversar a nivel diplomático, no de lo que se dice en los medios de comunicación, no porque no tenga respeto a los medios de comunicación, sino que en la medida que se va transmitiendo el mensaje, y eso lo aprende uno desde que estudia los canales de comunicación, se va el mensaje perdiendo, ¿verdad? Se va modificando. Sí, tuve una reunión de alrededor de una hora con el senador Marcos Rubio y con el senador Menéndez, dos amigos de El Salvador, por cierto. Ellos están comprometidos y siguen comprometidos con el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Nos dijeron que nos iban a apoyar a pesar de la situación presupuestaria que tiene Estados Unidos y del anuncio de un recorte del 30% que ha hecho el presidente Trump para los fondos de la ayuda extranjera en Estados Unidos. Entonces, en realidad es interesante cómo se ha ido modificando lo que supuestamente dijo el senador Rubio. Pues, él, para empezar, no dijo nombres de países, fue una interpretación del periodista del medio que publicó originalmente la nota, que dijo, dentro de esos países están 3, República Dominicana, El Salvador y Haití, etcétera. Pero sí, el senador Rubio dijo que primero le preocupaba pues la situación en Venezuela, le preocupaba cómo se había votado en Venezuela, y luego planteó de que en este nuevo contexto donde se ha recortado un 30% del presupuesto, es bien difícil abogar por la ayuda internacional. Entonces, precisamente sobre ese tema hablamos,
yo le planteé nuestro esquema, nuestra estrategia, lo que estamos haciendo y lo que íbamos a comenzar a hacer a partir de ese día respecto a Venezuela, y él me dijo, bueno, si es por el diálogo, nosotros estamos por el diálogo también, y lo que queremos son resultados. Y nosotros también queremos resultados, no queremos una banda sin fin de diálogo que nos lleve a lo largo del tiempo y que la situación se siga complicando en Venezuela. Así que la reunión fue muy cordial, fue muy positiva, fue muy buena, y dicho sea de paso, pues no solamente de esa reunión, pero como sabes, tuve reunión con unos 12 congresistas, tuve reunión con el secretario Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, tuve reunión con el equipo del Departamento de Estado, y hay un logro muy importante, aparte de todo el cabildeo que hemos hecho por nuestros compatriotas migrantes, y es que de los desembolsos del Plan de la Alianza para la Prosperidad, como sabes, hace mes y medio tuvimos ya los primeros 100 millones, había 30 millones ahí para las áreas de seguridad que todavía estaban en espera porque necesitaban algunas precisiones, algunas explicaciones, etcétera. Y bueno, me complace anunciar que ya el día miércoles fue levantada esa espera de esos 30 millones, y esos 30 millones van a venir también a fortalecer el presupuesto del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Así que hay resultados concretos de la visita, y también hay resultados que se van trabajando gradualmente. Por ejemplo, hemos podido poner un pie en la puerta, voy a decirlo así, sobre el tema de TPS, y estamos trabajando una actividad para la primera semana de junio, que no la puedo anunciar en este momento en detalle, pero que será una actividad que va a afianzar más el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, donde habrán compromisos al más alto nivel, tanto de El Salvador como de los Estados Unidos. Bueno, pero de hecho parte de la delegación que fue en esa misión a Washington y que le acompañó a usted, ya ha dado declaraciones y decía también que peligraba la cooperación de Estados Unidos a raíz de las posiciones asumidas con el tema Venezuela. Bueno, cada quien tiene su visión desde su background, desde su conocimiento de las relaciones internacionales. Yo, por supuesto, respeto las posiciones de los diputados y las de los diputados y la diputada que me acompañaron en la misión. De hecho, yo les extendí una invitación para que me acompañaran, y mira, fue maravilloso porque los congresistas de Estados Unidos, cuando veían que era una delegación pluripartidista y que andábamos con dos misiones claves: una, fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, y en ese ámbito la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, y dos, abogar por nuestros compatriotas. Ellos estaban muy contentos, muy satisfechos los congresistas, y eso lo explicamos todos. Miren, ahora venimos por una agenda bilateral, esta visita la habíamos programado desde hace mes y medio, que se cruce ahí un tema internacional o regional es otra cosa, pero nosotros venimos a lo que vinimos, ¿no? Y entonces, realmente, la interpretación que puedan hacer algunos diputados que acompañaron la delegación es interpretación de ellos, yo la respeto. Sin embargo, lo que sí te puedo confirmar, no lo voy a negar, es que varios congresistas nos plantearon que estaban extrañados por la posición que se había asumido en la OEA. Yo expliqué nuestro punto de vista, los diputados también explicaron su punto de vista, y creo yo que fue importante que se tuviera ese diálogo con los congresistas, porque al final del día es mejor la plática frente a frente que lo que pueda leer un congresista de una noticia incluso refrita, ¿verdad? Que se va reproduciendo, etcétera. Entonces, siento que las reuniones fueron muy cordiales. Yo no diría que está en peligro el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, pero sí tengo que confirmar, y eso es algo que hablaré con mi equipo, que hablaré también con el gabinete, la preocupación que buena parte de estos congresistas nos manifestaron sobre esta lógica. Mira, no sobre la cooperación actual, sino sobre cooperación futura. La nueva administración es una administración sui generis, ¿no?, en Estados Unidos, y además de ser sui generis tiene un enfoque muy pragmático de negocios, es decir, nosotros vamos a dar esto, que se da a cambio, etcétera, etcétera. Entonces, en esa lógica es que algunos nos planteaban para futuras cooperaciones
que alguna gente de la nueva administración puede decir, bueno, pero nosotros les estamos ayudando y en este punto tenemos una diferencia, etcétera. Yo les decía, siempre hemos dicho en la relación con Estados Unidos, por cierto, yo tengo más de 10 años, desde antes de ser canciller atendía bastante esa relación, siempre hemos dicho que no vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero que es importante empujar todas aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Y en la mayoría de cosas estamos totalmente de acuerdo en los Estados Unidos. Mira, fue increíble cómo el general Kelly y varios congresistas reconocieron los avances que tenemos en seguridad. Nos dijeron, estamos satisfechos del trabajo operativo de coordinación que estamos haciendo con El Salvador para el tema de la base de monitoreo en Comalapa. Ahí constatamos que hemos decomisado solo en enero y febrero y la primera quincena de marzo alrededor de 15 millones de dólares en cocaína, por ejemplo, y otras drogas. Las coordinaciones que hemos establecido para capturar pandilleros allá en Estados Unidos, la información que ellos nos han dado para capturar pandilleros aquí. Entonces, el punto es el siguiente: si vamos a colocar la discusión sobre nuestra relación bilateral alrededor de un tema en el que temporalmente podemos no estar de acuerdo o alrededor de 999 temas en los cuales estamos de acuerdo. Yo prefiero enfocarme en los 999 temas en los cuales estamos de acuerdo y esa fue la dinámica de la plática. Salió esporádicamente en varias reuniones, por cierto, el tema de nuestro voto en la OEA, pero tampoco es que haya sido el único tema que se haya discutido. Precisamente sobre el voto en la Organización de Estados Americanos, me gustaría, bueno, que tal vez nos diera una explicación un poquito más clara respecto a la posición asumida, porque lo que trasciende, digamos, a nivel de opinión pública es que El Salvador se plegó por completo a las decisiones que se están tomando en Venezuela, y es como dar un respaldo total y, digamos, y completo al régimen del presidente Nicolás Maduro. No, El Salvador no se pliega. El Salvador tiene una política abierta al mundo y sin ataduras ideológicas, no alineada, pero El Salvador es consecuente con sus posiciones también. Nosotros nos dio mucha preocupación el informe que presentó el secretario general, porque del informe se desprendía la idea de expulsar a Venezuela de la OEA. Y como has visto, incluso la oposición dice, no se trata de expulsar a Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando ya se active ese mecanismo, ya fuera la Venezuela de la OEA, ¿cómo vas a hacer para dialogar con ellos? ¿Cómo vas a hacer para decirle cumplan con esto o no cumplan con lo otro? Mira, yo tuve la experiencia con otros 6 cancilleres y de intervenir en un caso o de participar en un caso, no quiero que se malinterprete la palabra intervenir, en un caso aquí cerca, con nuestros hermanos hondureños. Y lo que siempre dijimos es, Honduras no puede estar excluida de los foros internacionales, porque ¿cómo vamos a dialogar con ellos entonces? Y trabajamos un esquema en el cual varios de esos cancilleres tenían aceptación en un sector de la oposición, otros en otro sector, y al final el grupo teníamos una aceptación en todos los sectores de Honduras. Y así se generó la salida, y Honduras rápidamente estaba participando con todos los derechos en los organismos internacionales. Entonces, nuestra preocupación ha sido esa. Si quieres trabajar de cerca con alguien para encontrar una solución, el peor error que puedes cometer es echarlo a tu casa, ¿no? Es mejor que lo tengas ahí en la casa y trabajes con esa persona o con ese país, en este caso, para buscar salidas al problema. Esa es la explicación de base de nuestra posición, que por cierto la han tenido también otros países como República Dominicana, por ejemplo, y tiene una política exterior muy similar a la de El Salvador, una política exterior sin alineamientos, una política exterior coherente, y fíjate que República Dominicana tiene una situación que la mencionó el presidente Medina el año pasado, que fue la asamblea de la OEA ahí. Bueno, la OEA el siglo pasado convocó tropas para intervenir en República Dominicana. Entonces, venimos de un pasado también un poquito complicado en ese organismo, pero poco a poco vamos a ir haciendo que se privilegien los mecanismos democráticos. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y al regresar vamos a profundizar en esta visita que realizó el ministro de Relaciones Exteriores y también una delegación de diputados a Washington. Así que les invitamos a que se queden con nosotros.
Una comisión salvadoreña encabezada por el presidente de la Asamblea Legislativa sostuvo esta semana una serie de reuniones con políticos estadounidenses en Washington. Durante la visita, algunos congresistas aprovecharon para pedir que el país demuestre un genuino compromiso en el combate a la corrupción. El tema lo pusieron sobre la mesa legisladores de la Cámara Baja y otros funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Seguridad Nacional John Kelly y legisladores republicanos y demócratas. Por el partido Arena estuvo en estos encuentros el diputado Johnny Wright, quien señala que los políticos norteamericanos puntualizaron que el compromiso de lucha contra la corrupción debe resultar en mayor apoyo a la Fiscalía General de la República. Estas reuniones se dieron días después que hubo una aprobación bipartidista en Estados Unidos de la Resolución 145 sobre el combate a la corrupción en Centroamérica por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso. La medida fue avalada desde el comité con el apoyo de congresistas como Michael McCaul, legislador de Texas y presidente del Comité de Seguridad Nacional, quien también recibió a la delegación salvadoreña. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho por su parte que las reuniones con funcionarios del gobierno de Donald Trump se han centrado en el tema migratorio y la cooperación internacional hacia el Triángulo Norte, y que la visita a Washington estuvo circunscrita solo a 2 puntos mencionados: migrantes salvadoreños y cooperación, y que la presencia de esta delegación integrada por el Ejecutivo y el Legislativo le da credibilidad al trabajo que está desarrollando el país. Aunque también es de destacar que hubo manifestaciones de preocupación por posibles recortes de la administración Trump a la cooperación internacional en general. Tenemos más en la entrevista de esta mañana. Bueno, y definitivamente que tenemos más en el espacio de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM, porque tenemos como invitado al señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, bueno, quien estuvo encabezando esta delegación que estuvo en Washington, y de hecho él fue quien envió y solicitó que los diputados pues le acompañaran en estas reuniones que se iban a sostener con políticos estadounidenses. Un compromiso de combate a la corrupción es lo que dice que se desprende de estas reuniones, y que es la petición que hacían los políticos estadounidenses a la delegación salvadoreña. ¿Qué nos puede decir usted sobre este punto en específico? Bueno, volvemos al punto. A veces cada quien lee las reuniones como desde su óptica, desde su perspectiva. Sí, de las 12 reuniones que tuvimos con congresistas, quizás unos 4 nos sabrán, en 4 reuniones, porque algunas reuniones fueron con más de un congresista a la vez, nos mencionaron el tema de la lucha contra la corrupción, con lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y algunos, cuando les mencionamos las últimas capturas que se han realizado aquí en el país sobre el tema de lavado de dinero, etcétera, estaban muy satisfechos. Y yo les dije una cosa que es real y que los diputados respaldaron: este no es un asunto solo de la Fiscalía, es un asunto de la policía también, porque si bien la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación del delito, quien ejecuta las órdenes de captura exitosamente es la policía. Y eso refleja que hay una coordinación muy estrecha entre la Fiscalía y la policía. Así que nos felicitaron por eso, dijeron que estaban conscientes del papel que ambas instituciones estaban jugando, no solo en la lucha contra la corrupción, sino sobre todo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Ellos tenían los números ya, yo se los mencioné, pero ya los tenían, o sea, la reducción de un 60% en los homicidios, pasar de un promedio de 22 homicidios el año pasado por esta misma fecha a un promedio de 8 o 9 homicidios este año. Tenían esos números y por eso nos felicitaron por el trabajo que estamos haciendo. Yo realmente quiero agradecer a los diputados y a la diputada Karina Sosa que me acompañaron. Fue muy importante también que ellos expresaran su punto de vista y comentaran lo que estábamos haciendo. Sobre todo, informaron ellos de las últimas medidas que han tomado en la Asamblea Legislativa para fortalecer las penas en contra de los traficantes de personas. Eso fue muy bien recibido en los círculos del Congreso de los Estados Unidos, y también constatamos con los congresistas y con el general Kelly 2 cosas. Uno, que en el mes de marzo el número de retornados a El Salvador se redujo en un 8%, o sea que tuvimos menos deportados que en marzo del año anterior. Y 2, el general Kelly sobre todo nos mencionó que las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos se habían reducido durante las últimas semanas en un 40%, y que eso era producto de una serie de factores. Y yo le agregué, sí,
ya están impactando algunas de las medidas que estamos tomando con el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, sobre todo en lo que se refiere a la disminución de los homicidios. Así que esa parte fue muy bien recibida. Con el general Kelly pues no me pudieron acompañar todos los diputados por razones de espacio y agenda, pero sí me acompañó el diputado Gallegos y fue una reunión muy provechosa también con el general Kelly, porque él fue jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y entonces conoce perfectamente la región. Incluso yo le recordé de otras reuniones que habíamos tenido cuando él venía como general con su uniforme y todo, y le decía que en una ocasión él nos contaba sus conversaciones con otros funcionarios, estoy hablando de funcionarios de la administración Obama, y que él les decía, bueno, ¿de qué lado de la frontera estás viendo la situación, verdad? Si la estás viendo de norte a sur o la estás viendo de sur a norte. Y les decía él, yo la he visto de sur a norte y sé cuál es la situación que tiene esta gente en la región. Entonces él es muy sensible a la situación que tenemos y es muy sensible a que continuemos ejecutando el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, incluso también muy sensible a incrementar la cooperación policial y militar para ser más exitosos en el combate a la delincuencia. Así que fue una reunión también muy provechosa, como de 1 hora, y aprovechamos para comentar el memorándum que tenemos para compartir información, que yo lo firmé con su antecesora, que fue en el primer periodo de Obama, Janet Reno, y ahora hemos decidido con el general Kelly hacer más específico el memorándum, es decir, que compartamos aún más información, sobre todo de las personas vinculadas a las pandillas que están en Estados Unidos y que están aquí. Información a nivel de detalle, para que cuando tengamos que ejecutar algo solo lleguemos a traer, ya sea en El Salvador o aquí en Estados Unidos, y él se comprometió que en los casos que se deporten gente con antecedentes en pandillas, también nos va a dar información con mucho detalle sobre la situación y los antecedentes de estas personas en Estados Unidos. El más alto oficial que estaba ahí con él, a la salida de la reunión me abordó para agradecerme y para felicitar a la Policía Nacional Civil de El Salvador por el éxito que está teniendo en el combate a la delincuencia, y también para agradecer la coordinación que han tenido entre ellos sobre casos concretos de delincuentes que se han ido de aquí para Estados Unidos o que se han venido de Estados Unidos para acá. En algún momento se habló de dar mayor apoyo a la Fiscalía General de la República, porque sí, bueno, el tema ha sido punto de discusión aquí en El Salvador. De hecho, la embajadora Jean Mains, quien estuvo con nosotros el 29 de marzo acompañándonos, ella hablaba de la necesidad de fortalecer el funcionamiento de las instituciones salvadoreñas, decía, y de fortalecer sobre todo aquellas que están combatiendo directamente a la criminalidad, y se refería a la Fiscalía General de la República. Por eso le pregunto se habló de fortalecer a la Fiscalía y a la Policía. Y nosotros les contamos que, por ejemplo, a la Fiscalía, aunque no es suficiente, se le ha presupuestado en el presupuesto de este año para la contratación de 100 fiscales auxiliares adicionales. Fíjate, el de los 100 millones que vinieron del plan de la Alianza, también 21 millones se le han presupuestado para el tema, un proyecto específico que la Fiscalía presentó, de los fondos de la contribución especial. También un porcentaje va para la Fiscalía. Entonces no es que no se le esté apoyando, sino que los retos que se tienen son de una dimensión tal que se necesitan más recursos. Entonces yo ahí aproveché para tirarles la invitación de que también ellos apoyen a la policía, a la Fiscalía con más recursos de la cooperación internacional. Y en esa lógica, pues, son bienvenidos estos 30 millones que te decía, que se lograron destrabar, que estaban ahí a la espera, y que ya esta semana, pues, se ha decidido que esos fondos lleguen aquí para que sean ejecutados también en las tareas de seguridad sobre todo. Esta semana pues ha sido noticia la captura de ese señor José Adán Salazar Umaña,
alias el Chepe Diablo, y era pues una persona que figuraba ya en los listados de criminales de los Estados Unidos. Para algunos consideran que se está enviando una muy buena señal de combate, digamos, al crimen organizado, porque recordemos que esta persona pues está siendo señalada de liderar una estructura de lavado de dinero. ¿Se puede interpretar así, que se está enviando una muy buena señal, digamos, claro, a las expectativas que tiene Estados Unidos del combate al crimen organizado en la región centroamericana? Totalmente. Se envía una señal de que El Salvador está comprometido con el combate al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de dinero, y que está dispuesto a hacer las investigaciones que sean necesarias. Eso es lo que te mencionaba, que en las últimas reuniones que ya conocíamos la noticia y la mencionamos, pues los funcionarios estaban muy satisfechos, ¿no? Y porque la verdad es que el problema del narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, no solo afecta a El Salvador, afecta a los países del Triángulo Norte, afecta a los Estados Unidos, y algunos de los funcionarios nos pusieron una perspectiva sobre la mesa que nosotros ya la hemos venido planteando y que la compartimos. Es decir, estamos haciendo esfuerzos en los países de producción, estamos haciendo esfuerzos en los países de tránsito, pero bueno, ¿cuáles son los esfuerzos que se van a hacer en los países de consumo para combatir a las redes que existen en los países de consumo y para disminuir el consumo de la droga en esos países que son los grandes compradores al final del día? Entonces fue interesante porque algunos de los funcionarios nos pusieron esa perspectiva durante las reuniones, y es una perspectiva que nosotros compartimos totalmente. Es decir, Estados Unidos también tiene que hacer su parte, no solo ayudándonos a combatir la producción, el tránsito de la droga, sino también en casa a combatir de diferentes formas el consumo de la droga en los Estados Unidos. Pero ahora bien, si se está enviando una buena señal con la captura de José Adán Salazar Umaña, conocido con el sobrenombre del Chepe Diablo, ¿no puede generar algún tipo de ruido el hecho de que se mencione en este proceso de investigación al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz? Pues lo mejor es que se culmine la investigación. El vicepresidente ha dicho que él está limpio, que él no tiene ninguna vinculación, y entonces al final de la investigación eso va a quedar establecido. Yo creo que sería un error comenzar a decir que porque se menciona a alguien o se menciona al otro no se debe investigar. Al contrario, si a mí se me mencionara, por ejemplo, en una situación, espero que eso no suceda, yo lo primero que diría, ok, investiguen a fondo, y así como me han mencionado ahora, quiero que al final de la investigación digan, miren, disculpen, no era cierto, ¿verdad? Porque aquí tendemos también mucho a tirar el atarrayazo, a condenar a la gente en los medios de comunicación, y después, cuando se investiga y se ve que alguien no estaba vinculado, pero ni una disculpa le ofrecemos, ¿verdad? Somos bien severos en ese tipo de situaciones. Así que yo creo que lo mejor, por el bien de todos, es que se investigue a fondo y que al final se anuncien los resultados de las investigaciones. Que no se quede ahí en el olvido solo porque alguien salió digamos, inocente de la investigación, sino que se diga, miren señores, que se tenga esa entereza, ¿verdad? De decir, miren señores, en este caso vinculamos a fulano de tal, a sutano, pero nos equivocamos, ¿verdad? Solo uno de ellos estaba vinculado, el otro no, o ninguno de ellos estaba vinculado, etcétera, etcétera. Yo eso es lo que esperaría, pero no me parece nada malo que en una investigación se consideren todas las, ¿cómo es que dicen los investigadores? Todas las hipótesis posibles, pero que al final del día se diga, mire, esta hipótesis fue válida, esta no, etcétera, etcétera, y que no se condene a la gente eternamente y que después cuando la hipótesis salga inválida no se diga nada, ¿verdad? Yo no creo que eso cause problema, más bien se ve con buenos ojos que se esté investigando parejo aquí en El Salvador, que se esté investigando a gente que venía de un partido, que venía de otro, que está en el gobierno, que estuvo en el gobierno, etcétera, etcétera. Y a mí a veces me da un poquito de ¿cómo se llama?, de simpatía, cómo se discuten las cosas. Vi que en las redes sociales algunos estaban poniendo fotos del vicepresidente Ortiz con este señor, otros estaban poniendo fotos de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar con este señor, de un empresario de la inmobiliaria aquí en el país con este señor,
Entonces, ¿qué significan esas fotos? Bueno, eso lo va a determinar la investigación, pues, pero estarlas poniendo con mala intención para decir, no, este estaba vinculado a este partido o estuvo vinculado a este otro partido, ya es una cosa que los salvadoreños, creo yo, la mayoría, entienden perfectamente y no se van a dejar sorprender. ¿Se puede decir que de estas reuniones se desprende el interés de Estados Unidos por la región del Triángulo Norte, considerado, digamos, un punto clave, sobre todo en el combate contra el narcotráfico? Totalmente, pleno y absoluto interés de Estados Unidos en seguir trabajando con los países del Triángulo Norte, y hay que decirlo claro, porque hay intereses comunes sobre la mesa. A Estados Unidos le interesa la seguridad, no solo en su país, sino en los países cercanos. A nosotros nos interesa la seguridad de nuestros países. A Estados Unidos le interesa la lucha contra el narcotráfico, a nosotros nos interesa la lucha contra el narcotráfico. A Estados Unidos le interesa la lucha contra la corrupción, a nosotros nos interesa la lucha contra la corrupción. Así que esos son, como te decía, pues quizás esté exagerando, no los he contado al detalle, pero son los 999 temas en los que estamos de acuerdo y en los que vamos a seguir trabajando juntos. No hay duda que el tema migración sigue siendo parte de las preocupaciones de muchos salvadoreños. Yo me recuerdo la primera conversación que sostuvimos con usted, canciller, cuando hablábamos de los cambios que podían venir a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y lo que podría implicar para muchísima gente que está, digamos, irregular en territorio estadounidense. Se hablaba de las deportaciones masivas, se hablaba de una situación hasta cierto punto caótica, se hablaba del muro en la frontera sur. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama de esas conversaciones a hoy, cuando ya estamos a abril de 2017? Bueno, lo primero que quiero decir es que en esas conversaciones yo te decía, mira, hay que pedirle a nuestra gente que se calme y también a nuestros medios que tengan cuidado, porque se hablaba así de esas deportaciones masivas y se generaba mucha ansiedad. ¿Y cuál es el dato concreto que tenemos, por lo menos del último mes? Que hay menos deportaciones que en marzo de 2016, un 8% menos. ¿Eso se va a mantener así? No, puede cambiar, puede ser que en abril haya más deportaciones, pero lo cierto es que por el historial y por lo que está pasando, no estamos asistiendo a un patrón sistemático de deportaciones masivas o no estamos asistiendo a una modificación drástica en el tema de las deportaciones. ¿Hay más preocupación allá en Estados Unidos de nuestra comunidad? Sí. ¿Hay más operaciones? Sí, pero yo le he dejado claro a las autoridades norteamericanas que nosotros, siendo ellos, Estados Unidos y El Salvador, países de leyes, nosotros vamos a plantear hasta el último caso que tenga derecho a una revisión de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Y por eso es que hemos agradecido a la Asamblea que nos aprobó el Fondo Especial para el apoyo a nuestros compatriotas. Ya comenzamos a contratar las firmas especializadas de abogados para que asesoren a nuestros compatriotas en esos casos complejos que puedan tener en los Estados Unidos. Así que vamos a seguir trabajando en eso, vamos a tener muchos contactos con la administración, con el Congreso. Hay una cosa que no hablamos, pero me reuní con representantes de todas las iglesias. Tenemos todavía unos minutos para conversar sobre ese tema, así es que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y venimos con la conclusión de la entrevista de esta mañana con el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, estamos en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día viernes, una conversación que estamos sosteniendo pues, con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y veía un punto que nos decía que quedaba pendiente respecto a esta visita que se hizo a Washington. Sí, es que también nos reunimos con las iglesias, nos reunimos con el Servicio Luterano de Migración y Refugio, que es la instancia que trabaja desde las iglesias luteranas el tema de migración, con la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos, con el Servicio Jesuita para los Refugiados y con otro grupo de organizaciones religiosas que se llama Ministerio Lucha. Y con ellos también hablamos sobre la protección de los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Y esto lo quiero resaltar porque si recuerdas la vez anterior o la anterior a esa que estuve, hablé de esa estrategia integral que teníamos, alianzas con los tomadores de decisiones a nivel federal, pero también a nivel estatal y local, y no solo con gobierno, no solo con el ejecutivo y el legislativo, sino también con este tipo de organizaciones. Y la verdad que esta reunión con estas organizaciones fue muy provechosa para ilustrarnos en detalle sobre algunos aspectos específicos que están ocurriendo,
pero también para fortalecer la alianza con ellos. Así que aparte de el lobby que hicimos por nuestros compatriotas, estas coordinaciones, el fortalecimiento de estas alianzas, los 30 millones que ya se lograron destrabar, también quiero decir que fue importante el respaldo que casi de manera unánime han dado los diferentes funcionarios al plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte y al plan El Salvador Seguro en El Salvador. Para mí fue interesante cómo algunos congresistas, sin que yo se los hubiera mencionado, ya hablaban del plan El Salvador Seguro y de los resultados que el plan El Salvador Seguro está dando. Así que pienso que vamos en un buen camino, vamos por buen rumbo. Por supuesto, este esfuerzo es de largo alcance. Esto no es algo que se va a resolver todo con una sola visita. De hecho, ya llevo 3 o 4 visitas a los Estados Unidos y cada una ha tenido su particularidad. Y vamos a seguir trabajando arduamente para garantizar los derechos de nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos. Bueno, definitivamente que el esfuerzo se enfoca también en cuanto al programa, el TPS, que creo yo que es un factor clave para mucha gente que vive y trabaja en los Estados Unidos. Ya usted nos decía que se hizo también un adelanto de cabildeo sobre este tema, que me parece a mí que es uno de los más preocupantes, sobre todo para la comunidad de salvadoreños que tienen parientes en los Estados Unidos y que están acogidos a este estatus. Sí. Nosotros conversamos con los congresistas, también con el general Kelly y con el Departamento de Estado. Este es un tema que no se va a discutir todavía para nosotros, pero es importante ir generando las condiciones. La primera discusión sobre este tema será sobre Haití, que su TPS se vence en julio y que entonces en mayo, o sea ya el otro mes, se tiene que tomar una decisión en Estados Unidos. Eso va a ser una señal interesante. Pero las señales anteriores que hemos tenido, por ejemplo, sacar a los Dreamers el target del objetivo de la política migratoria, ya es un paso importante y esperamos pues que se vayan teniendo otros pasos. Y otra cosa, yo hablé con algunos legisladores muy específicos, otra cosa que se va a dar antes de una discusión profunda sobre reforma migratoria integral son legislaciones específicas para proteger a sectores específicos con beneficios migratorios. Por ejemplo, a los veteranos, ¿verdad? Gente que aunque luchó en guerras de los Estados Unidos, no tiene regularizada su situación migratoria. Eso quizás habrá una ley especial muy pronto para eso. Y para otros casos muy específicos se irán haciendo algunas legislaciones especiales antes de que se dé una reforma migratoria integral, que eso va a ser un poco más complicado. Bueno, ministro, agradecemos que haya venido a conversar con nosotros y darnos su punto de vista sobre estos temas que nos ayuda a que forman parte de la agenda internacional y también de la agenda nacional. Claro que sí, con mucho gusto y siempre me tienen a la orden. Bueno, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM en este día viernes. Les invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos más en la segunda parte de Noticiero Hechos.